Y dice que también tenemos que oír y no olvidarnos tan rápido. Dice que tenemos que oír y hacer. O sea que hay varias cosas, ¿no? No apurarnos para hablar, sino apurarnos para escuchar. Y ser oidores, no olvidadizos, y ser oidores y hacedores. Entonces va a tener sentido lo que realmente hacemos, creemos, predicamos y vivimos. Y dando un poquito de continuidad a eso, quiero que abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 4. Una de las cartas del apóstol Pablo a su hijo amado, sobre quien estaba quedando la responsabilidad de continuar. Él sabía que estaba llegando al fin de su carrera. Él sabía lo que le esperaba por delante. Y cuando leemos primera ya Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo y los últimos libros, la mayoría es advertencia, es aviso, no solamente para ese tiempo. Yo muchas veces cuando leo esto me hace pensar porque habla 2000 años atrás, imagínense lo que es hoy. Y el tiempo no ha cambiado. Pero la advertencia que nos deja es para nosotros. Y muchas veces estamos tan preocupados por lo que pasa afuera, y como siempre les digo, la mayor preocupación para nosotros debe ser qué pasa en la iglesia, qué pasa con nuestras vidas. No digo que el mundo que se vea ni que se arregle, también estamos con un corazón que anhela, como dice Jesús, que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Pero no es nuestra mayor preocupación lo que suceda afuera, sino lo que pasa conmigo y lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lugar. Ahora, en el capítulo 4, como le dije, dando un poquito de continuidad, siempre teniendo en mente lo que Santiago estuvo enseñando, y esa palabra de escuchar, atender, hacer, obrar, para que tenga sentido lo que realmente Dios tiene para nosotros. Dice el capítulo 4, le voy a leer los primeros versos nada más. 2 Timoteo 4, el verso 1 en adelante, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hasta ahí, y si el Señor nos permite, y al tiempo también, continuaremos un poquitito. Interesante la exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y siempre decimos, cuando leamos siempre atentamente, pausadamente, y démosle el sentido a la lectura. Y cuando él comienza, sabemos que no había capítulo ni versículo en ese tiempo, ¿no es cierto? Entendemos ya eso. Pero en nuestra lectura de hoy vamos a decir, ¿no? Cuando Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Si Pablo escribiese en guaraní, le diría a Timoteo, ñaño bojo vaqueta. Algo así se dice, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver los paraguayos. ¿Es así? Vamos a ponernos de frente, vamos a ponernos cara a cara, vamos a mirarnos bien a los ojos y vamos a hablar con claridad. Te encarezco. Y ayer en la reunión de jóvenes un poquitito se estuvo hablando de varias cosas, hemos escuchado testimonios espectaculares y entendemos que no sé a cuántos de ustedes realmente nos gusta, o diríamos, entendemos que siempre debemos hablar de frente.
Y como dije, cuando alguien te habla y no te puede mirar a los ojos, ya es un poco sospechoso. Así que cuando Pablo le dice te encarezco, le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, te voy a decir bien de frente, te estoy hablando claramente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, dice, que delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Muchos de ustedes ya saben, yo siempre le digo a las personas, cuando vamos a hablar tenemos que entender, primeramente, cada palabra que hablamos está siendo anotado delante de Dios. Y cada cosa que decimos, cada cosa que hablamos, también vamos a rendir cuenta. Vamos a no solamente entender de que esa palabra va a tener un efecto tanto en mí, tanto como en los demás, ¿no es cierto? Entonces Pablo le dice, yo te encarezco delante de Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no tengo miedo de vos ni vos tenés que tener miedo de mí. Lo que tenemos que entender es que vos y yo un día estaremos de pie ante nuestro Señor Jesucristo y ahí entonces rendiremos cuenta. Y ahí ya no hay más escapatoria, ¿no es cierto? Ahí ya no hay más, bueno, voy a ver, voy a tratar, voy a procurar, si cambio, no, ahí ya estamos. Pero lo lindo que mientras estamos de pie, mientras estamos vivos aquí, tenemos oportunidad de sanar, de solucionar y de hablar. Pero Pablo le dice, yo te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y después le dice, ¿qué es la advertencia? ¿Qué es la exhortación? ¿Qué es? Primero le dice que prediques la palabra. Y yo sé que muchas veces vamos a decir, yo no soy predicador, no soy pastor, todos tenemos, vos sos hijo de Dios, tenés la responsabilidad de predicar, de hablar, de compartir. ¿Por qué? Porque Dios ya puso en nosotros. Entonces, que prediques la palabra. Y este versículo famoso, que muchas veces lo repetimos, que es a tiempo y fuera de tiempo, y dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la palabra, tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y la necesidad de cada uno de nosotros aquí tal vez es diferente. Yo no sé, yo no conozco, pero estoy seguro que si cada uno de nosotros hemos venido con ese corazón para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, entonces Él va a tener en medio de toda esa palabra, vamos a decir así, una porción para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque Dios es fiel y su palabra es completa, su palabra es perfecta. Entonces, muchas veces el mensaje, si es posible, quisiéramos preparar siempre, no solamente para la necesidad de cada uno, sino entender de que te caiga bien, ¿no es cierto? Que sea bueno para vos. Y por un lado está bien, pero no siempre es lo que el Espíritu Santo quiere. Yo le voy a leer un ratito en esta versión porque es interesante como dice en esta versión. El verso 1 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos cuando se manifieste como Rey, te suplico encarecidamente que proclames el mensaje e insistas tanto si parece oportuno como si no lo parece. Argumenta, reprende y exhorta, echando mano de toda tu paciencia y competencia en enseñar. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, dice en otra versión, aunque te parezca oportuno y aunque no te parezca oportuno, vos tenés que hablar. Creo que anoche un poquito uno de los testimonios decía, ¿no es cierto? En el colectivo, ¿tenés tiempo? Tenés tiempo. En la calle, no sé, donde estés, siempre hay una oportunidad de poder darle una palabra, porque decía una de las jóvenes, no sabemos si le volveremos a encontrar o tendremos otra oportunidad, y esa persona, tal vez ese día, le estaba llegando el mensaje para la salvación.
Entonces, ¿es oportuno? ¿No es oportuno? Nosotros, según nosotros, no, ¿verdad? Porque más o menos tiene que estar adecuado el ambiente. No, no. Afuera, adentro, te parezca oportuno o no te parezca, no. Acá hemos tenido ya gente que ha administrado liberación en el baño de trabajo. No hay problema. Sube, sale, ya chao. Entonces, te toque ministrar donde te toque, ¿qué problema hay? Ahora, no estamos diciendo, siempre entendemos también, que no vamos a ser de cierta manera, ¿cómo le puedo decir?, desordenado. Cualquier parte te pone a gritar, en cualquier parte. No, estamos diciendo si el Espíritu Santo da esa dirección. ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a mirar? ¿Quién va a escuchar? ¿Qué importa? Escuchamos también ayer que alguien le dijo, ¿puede orar ahora por nosotros en medio del colegio, en medio de la escuela? ¿Qué problema hay? Sí, Dios te está dando una oportunidad. Ninguna oportunidad es inoportuno cuando se trata de hablar de Dios. No importa. Sí, pero yo no apenas sé hablar y delante de mí está una eminencia. No importa. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no hay más eminencia que la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, eso es lo primero que tenemos que entender, que vamos a rendir cuenta delante de nuestro tiempo, de las oportunidades que tenemos, porque muchas veces muchos cristianos se sienten, no digo frustrados ni nada, pero a mí nunca me dan oportunidad en la iglesia. Dios te da oportunidad 24 horas y no la aprovechas. Y no estoy diciendo, creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia del Señor, todos somos útiles aquí en algún momento, somos necesarios y somos importantes. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, yo te digo, predica la palabra. Te parezca o no te parezca que es oportuno, que es correcto, que el lugar no es adecuado. No, te tocó, hay una necesidad, orarle, ministrarle, ponerle la mano encima. ¿Y qué importa quién está viendo, quién lo está viendo? Eso es lo de menos. Lo importante es que esa persona o quien sea que esté contigo reciba ese día. Entonces, no tenemos excusa. 1 minuto es suficiente, es 1 minuto. De poder decirle, el Señor te ama y puede salvarte, puede sanarte, puede libertarte, puede restaurarte. 4 o 5 palabras que pueden cambiar el destino eterno de una persona. Y yo creo que cada uno de nosotros ya tenemos, vamos a decir, cierto testimonio. Y me viene a la mente la hermana Francisca, creo que un día llegó para hacer fotocopia en la librería, no sé, algo así era. Y ahí Ana se acercó, le habló, y había sido la creyente, estaba descarriada, y bueno, el Señor usó esa oportunidad, fue sanada, fue restaurada, y hoy vemos cómo está ella. Y bueno, espero que nos esté viendo, pero siempre que le vemos, yo le digo a Ana, en la mente el primer día que vino y cómo viene hoy, cómo está hoy, hay una gran diferencia. ¿Entienden? Entonces, tal vez vos decís, Señor, dame una oportunidad para hablar. Y dices, ¿cuántas ya tuviste? De repente alguien te compartió, sabe que hoy amanecí con la depre y ya está, ya tenés un versículo y ¡pum! Sí, pero ¿qué va a pensar? No importa lo que piense. ¿Por qué? Porque lo que a mí me tiene que preocupar y lo que a vos te tiene que preocupar es qué está pensando aquel delante del cual un día estaremos de pie. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, yo te encarezco, vamos a hablar bien claramente. Acá no es qué pensás vos, qué calculás, qué opinás, qué te parece, no, acá es esto, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Y en esa palabra, en ese mensaje, claro que habla, dice redarguye, reprende, exhorta, pero dice con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes situaciones y circunstancias en nuestras vidas. A veces necesitamos un mimito, ¿verdad? ¿Todos necesitamos un mimito? Claro que sí, ¿no es cierto? Bueno, pobrecita, hinchada. Pero no es siempre así. En otra oportunidad, manita, escúchame bien y atendeme acá.
¿eh? Y Dios sabe en qué momento, qué es la palabra que necesitamos. Y siempre decimos que el Espíritu Santo pueda darnos una dirección correcta. Siempre queremos tratar de estar en lo más centrado posible, no irnos de un extremo a otro, donde todo es garrote, miedo, a que el diablo, a que el infierno, y arrepentirte, el Señor viene, pam, pim, pone, salí todo asustado de la iglesia. Tampoco no queremos donde hay problema, hermano, la gracia es demasiado grande. ¿Viste? Hay tiempo, sí, es Dios del amor. No, cada cosa tiene su lugar. Y como compartimos un poquito el jueves, Dios ¿qué dice? Al que ama, corrige. ¿Por qué? Porque no corrige, y si no te corrige, ¿qué es? Es bastardo. Y la corrección es sana, la corrección realmente nos examina, nos redirecciona, y como decía un poquito más moderno, nos formatea. Entonces, todos necesitamos la instrucción, la reprensión, la exhortación, pero gracias a Dios, que Dios siempre dice con paciencia y con doctrina. ¿Qué quiere decir? Enseñanza, que te sirva de aprendizaje, que te sirva realmente que vos entiendas por qué y para qué. ¿Entienden? Probablemente cuando vos le pegas a tu hijo, te va a preguntar, ¿y por qué me pegaste? Yo no creo que vos le digas, bueno, se coño ahí, punto. Aunque a veces pasa, ¿no? No. Ya te dije una vez, te dije 2 veces. Y vos no escuchaste, no obedeciste. Así que tuve que hacer esto. ¿Qué te dice tu hijo? Gracias, papá. ¿Cómo me querés? No dice. Pero casi siempre exigimos explicación. Y a veces Dios te va a dar, pero la mayoría de las veces no. Porque al fin y al cabo ya nosotros sabemos, ¿verdad? Y en el fondo llegó con ánimo. Pero una cosa de la que nunca vamos a dudar es que, porque nos ama. Porque nos ama. Entonces Pablo le dice, atended Timoteo, vamos a hablar frente a frente, predicar, enseñar, exhortar, corregir la palabra que sirva realmente de provecho. Y yo creo que muchas veces las palabras son necesarias, es importante, pero también muchas veces cuando ya la palabra no es suficiente, no porque la palabra falle ni fracase, y tiene que ver, bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de otra manera, ¿no es cierto? Y todos hemos pasado por eso, y espero que nos sigamos pasando, pero vamos a pasar, ¿verdad? Que Dios tiene que hacernos recapacitar, tiene que hacernos entender. ¿Por qué? Porque nos ama. Simplemente es eso. ¿Y la advertencia cuál es? Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viendo ese tiempo ya hace mucho. Y siempre yo les digo, tenemos que ser temerosos y cuidadosos. No queremos decir, mire hermano, tenemos toda la verdad, sabemos toda la verdad, la única iglesia verdadera. No, el Señor nos libre de eso. Pero siempre oremos que tengamos ese corazón sensible para escuchar, para aprender y ser direccionado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vos vas a rendir cuenta, yo voy a rendir cuenta y todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. En lo que hicimos, en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en lo que compartimos, todos. Entonces, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo? Porque va a venir tiempo en que van a tener ¿qué? Comezón de oír. ¿Estamos viviendo? ¿Y nos pasa a nosotros? ¿Nos pasa a nosotros o no? Queremos mayormente escuchar, no sé si decir lo suave, lo lindo, pero cuando Pablo comienza este capítulo le dice, te encarezco. Y ninguno de nosotros nos gusta ser confrontados y mucho menos confrontar. Hay gente que le es más fácil, a mí por ejemplo no me es tan fácil, a otros no tienen problema.
Te miraron la cara y pim, pam, pum, ya está ya. Pero siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, con gracia, con sabiduría, con paciencia, dice, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, no nos gusta ser confrontados y a mí no me gusta confrontar, no sé a ustedes. No nos gusta, pero es lo más necesario en nuestras vidas, ¿o no? ¿No? Sí, sé que medio, amén. Se pone medio duro el cuello, ¿verdad? Sí, le suelta. Porque si no, el Señor no hiciera eso con nosotros, vamos a tener problemas. El Señor no nos manda a decir, a veces te dice que viene palabra y te dicen esto es de parte de Dios, no hay problema. Pero Dios, como nuestro Padre amado, siempre va a tratar con nosotros. Cuando dice comezón de oír, a mí me vino a la mente este primer cuadro. Cuando a vos te están diciendo cosas que no querés escuchar, ¿cuál es, vamos a decir, el gesto que casi siempre hacemos? ¿Hacen ustedes? Cuando vos le estás hablando a alguien y ahí dice, ya, es muy hacer. ¿No es cierto o no? ¿Les pasa, no? Sí. No sé, yo cuando leí este versículo otra vez dije, tienes razón. Claro que Pablo no se refiere precisamente a eso, pero cuando comenzó a oír, donde en esta versión dice así, porque vendrá tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Muy sencillo, ¿no? Ahora, tenemos que reconocer que a ninguno de nosotros, todavía no sé si estamos ya en el nivel de decir, a mí me encanta, me gusta que me digan la verdad. Yo no estoy en ese nivel, no sé ustedes, a lo mejor ustedes sí. Pero es lo más sano, es lo que realmente todos necesitamos. Todos. Entonces, cuando hay comezón de oír, ¿qué dice? Van a buscar a alguien que les diga lo que sí quieren oír. Pero eso no nos ayuda en nada, ni naturalmente ni humanamente. Proverbio habla mucho acerca de lo que es la lisonja, ustedes saben, ¿verdad? Hoy en la terminología un poquito más moderna, algunos dicen cepillar, lamer el zapato, un montón de cosas dicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si con eso alguien trata de mantenerte a su lado, yo te digo una cosa, corre rápido. Si con salamería, si con palabras indulgentes, si con palabras simplemente agradables, con tal de que vos te quedes a su lado, corre de ahí. Ahora, cuando tenemos a alguien que nos dice la verdad, nos muestra la verdad, a veces de esa persona que queremos correr, ¿no es cierto? Pero es lo que necesitamos. Vos tenés que ser esa persona que siempre hable con verdad, que siempre hable con justicia, que no es acusación, no es condenación, no es estar mostrándole el defecto a todo el mundo, no se refiere a eso, no se trata de eso, sino de corregir, de exhortar y de enseñar. ¿Para qué? Para que podamos crecer sano, para que podamos crecer con madurez, para que podamos crecer y conocer de verdad la voluntad de Dios. Entonces dice, tendrán comezón de oír y se van a amontonar maestros. Cada vez hay más y hay más. Cada vez tenemos más. ¿Y qué dice en esta versión? Como les dije, porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. ¿Y qué dice? Y se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Hoy la gente es curiosa, quiere novedades, quiere algo que le llame la atención, algo más o menos místico. Y el evangelio no es místico. El evangelio no tiene nada de escondido, no tiene nada de oculto. El evangelio es puro, el evangelio es limpio, el evangelio es santo, no hay nada escondido, no hay nada raro.
es lo más sencillo que podamos entender, lo más sencillo que podamos aprender. Dios no nos dejó nada que nos confunda. Depende de nuestro corazón. Entonces, cuando Pablo dice que apartarán de la verdad del oído, y si apartan tu oído de la verdad, ya vos te va detrás también. Una vez que tu oído, por eso muchas veces hemos ya hablado y compartido, tenemos que ser cuidadosos que escuchamos, que es la palabra que va a entrar por mi oído. ¿Por qué? Porque ese va a ir a mi corazón y va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver. Por eso, si escucho la verdad, hay posibilidad de que me haga ver, que me haga entender, de que me haga comprender. Pero si no escucho, y eso que estoy escuchando me hace desviar, me hace desconcentrar, me hace ver diferente, entonces mejor no. La curiosidad es buena hasta cierto punto. Porque cuando somos curiosos, preguntamos y podemos aprender. Pero que esa curiosidad no nos lleve a meternos en cosas que no son necesarias para nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo le exhorta a Timoteo, cuando Pablo le enseña, cuando Pablo le habla, le dice, porque va a venir tiempo y estamos viviendo. No queremos alivianar, no queremos, el Evangelio no necesita que yo modifique nada, ni que agregue, ni que saque. La palabra de Dios no hace falta que yo le busque la vuelta para ver cómo va a ser más cómodo. No necesita. La palabra es dada, la palabra es hablada, la palabra es predicada. ¿Y quién se encarga de hacer el resto? El Espíritu Santo. Él se va a encargar de acomodar en tu vida lo que vos necesitas. Se va a encargar de acomodar en tu vida lo que vos estás necesitando, lo que yo estoy necesitando. Si yo busco la vuelta, si yo trato de ver cómo acomodo para cada uno, entonces no hay caso, es imposible desde luego. Pero cuando damos y cuando hablamos y cuando simplemente vos predicás, y cuando digo predicar no es porque estás detrás de un púlpito precisamente, porque cuando vos le estás hablando a alguien, ¿qué le estás haciendo? Estás predicando. Cuando vos le decís un versículo, cuando vos le estás dando una palabra, estás predicando. Y acá tenemos un púlpito, acá tenemos una iglesia, acá ustedes están sentados. Sí, yo estoy predicando, sí. Pero vos podés predicar durante todo el día, durante toda la semana. ¿No es cierto? Y tenemos esa oportunidad. Pero una de las cosas que tenemos que pedir es que Dios realmente, o sea, el Espíritu Santo, que nuestros oídos estén limpios, sean sensibles para poder discernir, para poder escuchar, para poder entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder, tiene la capacidad para todos, sea quien sea. La palabra de Dios es perfecta, es completa y es poderosa. La palabra no necesita de mí. Alguien puede tener más habilidad para predicar, alguien puede tener, qué sé yo, vamos a decirle más mística para predicar, alguien puede tener más habilidad, no sé. Eso ya depende de cada uno, no todos somos iguales. Pero la palabra no necesita de vos y de mí, en un sentido de que yo complete algo, ya está perfecta, ya es completa. Y vos das, vos predicás, vos le decís, y entonces el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en cada uno de nosotros, o aquella persona a quien vos le estás hablando. Pero cuidemos nuestro oído, porque dice, si el oído no recibe, no escucha lo que está necesitando, entonces se desvía. Una palabra, a veces escuchamos mal, ¿cuántas veces te pasó? Te dijeron algo, vos escuchaste mal y hiciste totalmente otra cosa. La persona dijo una cosa, pero vos escuchaste mal, y al escuchar mal, ¿qué haces? Haces mal. Entonces, es muy importante qué decimos y es muy importante cómo escuchamos.
y prestar atención, que mis oídos estén limpios, mis oídos estén preparados, porque son los sentidos. Una vez hemos compartido, creo que, no sé si ustedes se acuerdan, que el oído tiene una función mucho más importante que simplemente escuchar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Equilibrio. ¿Dónde Dios puso? No solo, acá tenemos uno que entiende un poquito de medicina, ¿verdad? Pero puso algo tan aparentemente, no sé si es insignificante, algo tan pequeño dentro de nuestros oídos, que es lo que realmente nos da equilibrio para poder concentrarnos, para poder estar. Por eso es que cuando dicen que eso no sé si no funciona bien, vos te mareaste de balde, ¿no es cierto? Y después no sabes, se te mueve todo. No se mueve nada, pero ¿qué pasa? Acá está funcionando algo mal. Entonces, dentro de nuestro oído Dios puso, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama eso? No se acuerda. No me acuerdo el nombre, pero no importa. Que nos da equilibrio. Por eso es que una persona a veces cuando no escucha más bien, se empieza a desorientar. Y cuando vos y yo no escuchamos más la palabra, anda catahuete. En vez de ir para acá, no vamos para acá. Se me mueve todo. Nos desorientamos. Entonces, qué necesario y qué importante cuidar nuestros sentidos espirituales. Lo físico, lo natural es importante, pero mucho más lo espiritual. Así que no solamente no te canses de hablar, no tengas temor de predicar, no tengas temor de decir lo que Dios pone en tu corazón, de hablar, de compartir, de decir. No importa que de repente el diablo te dice, no, pero ¿qué va a pensar de vos? No te conoce esta persona. ¿Y quién sos vos? No importa. Cuando el Espíritu Santo pone algo sobre tu corazón, hacelo. ¿Es tiempo o no es tiempo? ¿Es el momento o no es el momento? No te pongas a razonar ni a calcular. Vos simplemente hacé. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es una semilla que no volverá vacía. Va a dar frutos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, el oír, el escuchar. Y dice, hay una versión también, la había compartido un ratito porque es interesante cómo dice. A ver. Hay una versión interesante. A ver. En esta versión, por ejemplo, dice, pues viene el tiempo cuando las personas no se interesarán en escuchar la verdadera enseñanza, sino que tendrán curiosidad por oír algo diferente y se rodearán de maestros que les enseñen lo que quieren oír. Cuando vos tenés una persona que solamente te dice lo que vos querés escuchar, ¿te bendice? ¿Te beneficia? No. No te ayuda en nada. No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque solamente con la verdad realmente somos bendecidos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ya le leí recién. La TLA dice, porque llegará el día que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Muchas veces pensamos, la vida de Jesús, su enseñanza pura, su enseñanza genuina, su enseñanza sencilla. Y muchas veces les compartía, ni sus propios discípulos entendían. Les costaba aceptar. Y cuando leemos en Juan capítulo 6, y Jesús le dice ciertas cosas, ¿qué dicen los discípulos? Qué duro esta palabra, Jesús. ¿No te parece? ¿No fuiste ya un poco exagerado? ¿Quién le dice eso? Los discípulos.
Jesús, creo que algunos se ofendieron. Y yo no estoy diciendo que ofendas a propósito, no. Pero anoche también, dentro de todos los testimonios que pudimos escuchar, muchas cosas lindas escuchamos, interesantes, ¿no? Y mientras escuchaba algo, me vino a la mente algo que una vez escuché y decían, busca una enseñanza o busca un lugar donde tu espíritu se sienta bien y tu carne incómoda. Porque si buscamos un lugar donde nuestra carne se siente cómoda, pero nuestro espíritu está afligido, lo que le pasaba a Job, ¿se acuerdan? Lot, no voy a cambiarle. Pobre Job. Lot, ¿qué dice? Que afligía su alma cada día. ¿Dónde él vivía? En Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando tu espíritu está afligido, está quebrantado, se siente agobiado, eso te da una señal de que no estás donde debes estar. ¿Entiendes? Y cuando vos estás en un lugar donde a tu carne le sienta bien y se sienta a gusto, entonces ese no es el lugar para vos. ¿Por qué? Porque entendemos que el Evangelio no fue, la palabra de Dios no es para mi carne. ¿Por qué? Porque la palabra le dice a mi carne que tiene que morir. Entonces, si solamente busco algo que a mí realmente me gusta y me cae bien, no me va a servir de mucho. Pero tampoco, no es que vamos, como vuelvo a decir, exagerar, porque la palabra es linda, nos consuela, nos anima, nos reconforta, trae refrigerio. La palabra es perfecta para cada necesidad. Pero no es que yo voy a buscar algo que a mí me caiga bien, que a mí realmente me guste. Y ahí me siento bien. ¿Por qué? Porque no se me incomoda, porque no se me dice la verdad. El problema es que, ¿cómo comenzamos el capítulo? Entendamos, vos y yo estaremos un día delante del Señor. Y vamos a rendir cuenta. Se nos va a llamar qué hicimos, qué no hicimos, qué fue nuestra actitud, qué fue nuestra enseñanza, cómo recibimos, cómo compartimos, todo. Y yo sé que ese día tal vez a muchos vamos a tener vergüenza de un montón de cosas. Gracias a Dios que no va a ser para condenación, ¿verdad? Yo creo que Dios no nos va a decir ese día, mira, la verdad que tenés más negativo que positivo, así que andando para el otro lado. Gracias, espero que no, ¿verdad? Pero sí creo que va a haber, en ese tiempo sí va a haber un compungimiento muy grande, porque nos vamos a dar cuenta de todas las oportunidades que Dios nos dio y no lo aprovechamos. Hay una sola vida, a no ser que vos creas en la reencarnación. Hay una sola vida. Y esa vida que vos y yo tenemos es eterna. Es una eterna, no necesito reencarnarme en nada, porque tengo una vida eterna. Suficiente con toda esta vida que ya tenemos, ¿verdad? Con los altibajos. Así que en esta versión dice, le voy a leer uno más. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Un poco... Pero yo creo que entendemos, ¿no? Por eso cuando Santiago decía lo importante de escuchar, lo importante de retener, lo importante de obedecer, lo importante de practicar para que esa palabra tenga sentido en nuestras vidas, para que esa palabra aprendamos a amarlo, para que esa palabra aprendamos a que sea una parte tan importante de nuestras vidas. No es que hoy estoy bien, voy a agarrar mi Biblia, pero hoy la verdad que amanecí medio mal, mejor no leo nomás, porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Y sobre todo cuando queremos ser muy espirituales y bueno, voy a abrir a ver qué me dice el Señor, ¿no es cierto? Y a veces la cerramos rápido otra vez, ¿no es cierto? No me dijo lo que yo quería escuchar, Yo quería que me diga, oh siervo mío, como Elías, eres el único fiel que está quedando, Y la palabra te sale con otra cosa. ¿Y por qué? Porque es lo que necesitabas, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros queremos ese aliento, ese ánimo, ese consuelo, las promesas de Dios que son buenas, que son importantes y que las necesitamos.
Así que cada día de nuestra vida va a ser algo diferente. Y cuando el apóstol, volviendo otra vez a Timoteo, son las últimas enseñanzas, son las últimas palabras que él le deja a alguien que tiene la responsabilidad de darle una continuidad a lo que él ya había dejado. Y la exhortación, la enseñanza, porque en otro pasaje, en primera de Timoteo, vamos a leer también en este segundo capítulo 3, perdón. En esta segunda de Timoteo capítulo 3, sé que es una palabra que también ustedes conocen muy bien, pero el versículo 14, él les dice, si ustedes leen los versículos anteriores, la advertencia es la misma. ¿Qué clase? Y eso no van a estar allá afuera. Si ustedes leen lo que dicen los primeros versículos del capítulo 3, esas personas van a estar dentro de la iglesia. Van a tener una Biblia. Estos días miré algunos grandes profetas que aparecen por ahí. Algunos deben ser verdaderos, yo no voy a juzgar eso. Pero algunas cosas que hacen, algunas cosas que dicen, yo digo, ¿cómo puede ser? Y tener miles de gente, algunos hasta arrodillándose, algunos hasta besándole la mano. Y vos le decís la verdad y no te besan la mano, te quieren dar. Pero bueno, eso el Señor se encargará. Pero ¿qué dice para nosotros la palabra en el versículo 14? Capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú. Se dice que la vida cristiana es una carrera de resistencia, de persistencia. No es del más veloz, ni del más rápido, ni del más inteligente, sino del que persiste, el que insiste, el que se propone. Entonces Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Eso es importante. Muchas veces aprendemos, pero estar persuadido, ¿qué es? No solamente tener memoria, no solamente saber. Yo estoy persuadido de esto. ¿Qué es? Estoy convencido, estoy seguro. No, yo siempre le digo a ustedes, espero que nunca digan, a mí así me dicen, el pastor nos enseñó así. No, vos tenés que estar convencido de qué estás creyendo. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y eso no le movió, eso no le hizo tambalear. Él estaba convencido. Cuando nosotros estamos convencidos, yo sé en quién he creído. Yo sé, estoy seguro. No porque solamente sé, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro. Es algo que está en mí. Entonces, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendiste? Espero que sea la palabra. Espero que sea siempre el Espíritu Santo revelándote esa palabra. Ahora, si Dios usa mi vida, si Dios usa la vida de otro, gloria a Dios por eso. Siempre Dios va a poner en la vida de alguien para que aprendas algo. Pero el mayor de todo debe ser la palabra. Lo más importante, esto te tiene que convencer. Yo te puedo persuadir, convencer de algo y puedo estar equivocado. Puedo errar según lo que yo pienso, según lo que a mí me parece. Pero si eso está basado en la palabra y vos tenés la certeza, Dios dice así, es su palabra. Entonces, ¿quién te mueve? ¿Quién te va a hacer tambalear? Vos vas a estar firme porque dice Hebreo que este es el ancla de nuestra alma. ¿Y qué es el ancla? Es lo que hace que el barco no es que se queda quietito, viene la tormenta, le sacude todo mal, pero no le mueve, no le arrastra porque tiene un ancla. Entonces la palabra de Dios es un ancla en tu vida y en mi vida. A veces viene la tormenta, nos sacude todito mal, parece que ya nos vamos a hundir, pero hay un ancla, es la palabra de Dios, la que nos fortalece, la que nos sostiene y la que el Espíritu Santo trae sobre nuestro corazón y nos mantiene firmes. Y termina la tormenta. Y gracias a Dios continuamos viaje, ¿no es cierto? Esa es la palabra, la que te va a sostener, pero no una palabra de conocimiento, sino la que realmente vos tenés convicción, tenés conversión. ¿Se acuerdan lo que Santiago decía? ¿Qué es lo que te convierte? La palabra de Dios.
Es lo que te va persuadiendo, te va enseñando, te va transformando, te va convirtiendo de cierta manera, ¿no? Entonces Pablo le dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, como que decía, ya lo que le decía en el capítulo 4, la misma cosa, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es completa, es perfecta, es todo lo que necesitamos. Hay cursos, gracias a Dios estamos haciendo un estudio, hay libros, hay materiales, hay un montón de cosas que son un complemento para ayudarnos a veces a entender, a comprender ciertas cosas. Pero otra vez digo, siempre, la palabra de Dios está por encima de todo. No es tampoco, vamos a decir, yo no necesito ningún libro, no voy a leer más nada, solamente la Biblia, a no ser que te alcance eso, pero siempre es importante porque Dios a cada uno le da un poquito. A cada uno hay una revelación. Y dice el versículo 17, ¿cuál es el fin de esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que nos va perfeccionando? La palabra. Nos va puliendo, nos va corrigiendo, nos va enseñando, nos va limpiando, nos va transformando. ¿Cuál es la herramienta que el Espíritu Santo tiene? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sé que Dios también permite circunstancias, situaciones, muchas otras cosas más, pero el Espíritu Santo toma la palabra. Y es importante. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo va a usar para nuestra edificación, para nuestra formación y la firmeza de nuestras vidas. Es la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Después, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No es que yo obro algo para que suceda, no. Cuando obramos algo bueno, porque hay algo que fue transformando, que fue cambiando, que fue, vamos a decir, transformando en nosotros, las buenas obras vienen solas. Y buena obra no es solamente repartir galletas o dar plata, ¿no es cierto? Repartir mercadería, no. Las buenas obras, principalmente, ¿qué dice Jesús? Esta es la buena obra. Que prediquemos, que testifiquemos. Esa es la mejor buena obra que puede hacer al que necesita. Si puede ayudar, si puede repartir, si puede compartir, gloria a Dios. Y satisfacemos la parte humana, la parte natural. Pero la parte más importante que cada persona tiene, la necesidad más grande, es su alma y su espíritu. Y vos y yo tenemos, nadie puede decir entre nosotros, no sé, me voy a parar primero. No necesita. Yo siempre miro el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Después de 3 días de haberse caído del caballo, ¿qué hice? Se iba y predicaba y hablaba, este es el Cristo, este es el que salva. Antes yo quería matar a los que le seguían, ahora ya estoy dispuesto a morir por él. Eso es transformación, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Entonces, esta es la palabra. ¿Por qué necesitamos aprender? Y orarle a Dios, Señor, cuida mi oído. Y cuídame, yo no me quiero desviar, no quiero apartarme, no quiero yo modificar, ni cambiar, ni acomodar nada. Yo quiero que la palabra me acomode a mí, que la palabra me transforme, que esa palabra realmente yo esté dispuesto siempre con un corazón humilde, como también habíamos leído en Santiago, ¿no? Con humildad, con sencillez, recibir la palabra, que se pueda implantar, se pueda realmente sembrar en nosotros para que pueda obrar. Y una de las cosas es que cuidemos nuestros oídos. ¿Por qué? Cuando alguien vos te das cuenta que ya es halago, que es salamería y que eso o aquello, nunca te va a ser de bendición. Y Dios nos ama y siempre va a ser fiel. Así que volviendo un poquitito a nuestro capítulo 4, ¿por qué el apóstol Pablo le exhorta y le dice, te encarezco, predica, habla, enseña? Y segundo, cuidado, porque el oído de muchos, al escuchar lo que no le conviene, se apartan. Pero tú, dice el verso 5, sé sobrio en todo. Necesitamos equilibrio.
ser sobrio, estar despierto, estar atento, no adormecidos. Y en el momento en que vos recibís esa palabra y de repente no entendés bien, no te cae bien, lo que sea, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender, ayúdame a recibir, ayúdame que esa palabra, si no es que a mí no me gusta, pero yo quiero que me bendiga, yo quiero que me haga bien, porque yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo quiero ser renovado. Y la única esperanza que tengo es la palabra y el Espíritu Santo. Y si hay un instrumento de parte de Dios para bendecirte, gracias a Dios. Tal vez un día en el cielo le vas a decir a alguien, gracias. Mediante vos estoy acá. Si no, estaría al otro lado. Espero que no, ¿verdad? Pero gracias damos a Dios. Que el Señor no solamente nos dé un oído, sino también nos dé una boca para cuando te toque hablar, cuando te toque decir, cuando te toque enseñar, cuando te toque compartir. No tengas temor. Sé obediente a Dios. Simplemente sé obediente a Dios. ¿Por qué? Porque es justamente la advertencia que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Quiero leer un versículo más con ustedes. En 1 Timoteo. En el capítulo 4, 1 Timoteo también, capítulo 4. Si ustedes leen 1 Timoteo, es prácticamente, vamos a decir, la misma palabra, la misma enseñanza y la misma advertencia. ¿Por qué? Porque fue escrita no solamente para los que están liderando, los que van a liderar, los que van a enseñar, los que van a predicar. Y la advertencia es cuidar su propia vida para poder aprender a cuidar de lo que Dios pone en nuestras manos, ¿no? Y lo más sagrado que Dios ha puesto es su palabra. Por eso Pablo habla mucho de lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza. Y yo sé que también muchos se aferran a esto y piensan, la sana enseñanza es lo que yo predico, lo que yo digo, lo que yo conozco. Pero ¿está conforme a lo que la palabra de Dios dice? ¿Está? Porque yo puedo conocer la sana doctrina, la sana enseñanza, pero puedo vivir todo lo contrario o vivir al revés. Es conocer y es saber. Entonces, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, dice el verso 6, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. Y si ustedes, vuelvo a decir, leen los versículos anteriores, se van a entender mejor todavía. ¿Qué es lo que tiene que enseñar? ¿Qué debe ser tu punto principal? ¿Qué debe ser lo que realmente vos estás convencido? ¿Para qué? Porque así como vos no querés ser engañado, que otros no sean engañados. Que otros tengan la oportunidad de también conocer y aprender. Y si en un momento vos aprendés, para que puedas ayudar a que otros aprendan y que otros entiendan. Por eso dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y yo sé que es bueno estudiar oratoria. ¿Es importante? Está bien, ¿no es cierto? Cómo hablar, los modales y esto y aquello, es bueno. Es importante. Pero con eso no quiere decir que estamos presentando ordenadamente, correctamente la palabra de Dios. ¿Es bueno? En su momento, claro que sí. Todo tiene su lugar, pero Pablo no le dice a Timoteo realmente el bosquejo que vos das de la palabra, en los puntos que vos preparas, sino, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, que dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero ustedes saben que hay una gran diferencia entre comer y estar nutrido, ¿no es cierto? Cuando alguien dice está desnutrido, ¿qué vio tu cara? Esa ayuda, Y siempre me acuerdo que había
Una persona que decía, qué bien nutrido que está, porque estaba bien gordito su hijo. Si la gordura fuera nutrición, ¿no es cierto? O sea, estar nutrido no es solamente estar bien alimentado o tener un buen peso. Estar nutrido es cuánto tu cuerpo realmente está alimentado, bien alimentado. ¿Por qué muchas veces le decimos a las personas, hace para ahí? ¿Y por qué? Tu defensa está abajo. ¿Y por qué? Es más rápido comprar un geniolito en la farmacia, ¿no es cierto? Hay una frase, no me acuerdo quién, a lo mejor ustedes se acuerdan mejor, dice que tu alimento sea tu medicina. Algo así dice, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No, bueno, está confundiendo más. ¿Sabes? No. Que tu comida sea que tu comida sea tu medicina. No vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto? Pero si no hay pregunta, ¿no? Pero yo creo que Dios dejó y que cuando lo que comemos realmente nos alimenta y nos nutre, no digo que no te vas a enfermar nunca, pero te enfermaría menos. Porque hoy en día lo que comemos es lo que realmente nos enferma, si pensamos así, ¿no es cierto? Pero no nos gusta que se nos diga. ¿Por qué? Porque el lomito no enferma, ¿no es cierto? La hamburguesa no enferma, la papa frita mucho menos, ¿no es cierto? Chicharrón, no, soy sano. Después ya después de jaipano, acá tenemos fuego. Pero, grasas saludables. Entonces Pablo, ¿qué le dice? Hablando espiritualmente, que estés bien nutrido, bien fortalecido, tus defensas espirituales también. Viene ataque de acá, de allá, virus de acá, plaga de allá. Vos estás bien nutrido, estás bien alimentado. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos. Nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina. Eso te alimenta, eso te fortalece, eso te afirma. Entonces vas a tener la capacidad de discernir, de entender cuando viene algo que no está bien, que no es correcto, que no encuadra mucho en la palabra. Eso vos y yo tenemos que aprender porque se van a venir mucho más todavía y cada día más. Hoy el mundo casi ni cuestiona, ¿no? ¿Saben? Hay más cuestionamiento dentro de las propias iglesias. No porque este se cae, no, ese es antibíblico, ¿cierto? El otro hace así, no, también no es en la Biblia. Y no porque es tal cosa y todo hoy es discusión. Y la gente pierde, ¿qué dice Pablo? No vaya a perder tiempo en fábula, en cuento. No pierda tiempo en eso. Vos dedicate, nutrite, alimentate, fortalecete con lo que sí vos crees que es sano y es correcto. Y el resto deja, si no quiere, ¿no? Entonces, desecha, por eso le dice al verso 7, las fábulas profanas. ¿Y qué dice? ¿De qué? A ver, hermanas. No sé por qué dice que a la vieja le gusta playarse, no sé. A nadie no llegó todavía eso, ¿verdad? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y después continúa. Si ustedes siguen leyendo, realmente es muy interesante, es muy bueno. Pero que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde nuestro oído. Amar la verdad, escuchar, obedecer, atender y que tu propia vida también sea el día de mañana aquello que no le gusta lisonjear. Tampoco no es que le gusta criticar, ni juzgar, ni condenarnos. El Señor nos libre de eso. Pero siempre seamos honestos, sinceros, íntegros. Que la palabra de Dios
nunca falte en nuestra boca, en nuestra enseñanza, que seamos firmes, sólidos, consolidados, que podamos realmente tener convicción de lo que creemos, de lo que predicamos, de lo que decimos, que sea siempre la fe, como acá Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No queremos fanatizarnos por nada, no queremos fanatizarnos por costumbres, por tradiciones, ni por palabras de hombres, que sea la palabra de Dios, a que amemos, que nos alimentemos, que nos nutramos. Por eso, el domingo que viene, si el Señor permite, voy a compartir algo con ustedes que a mí también, como dicen algunos, me voló la cabeza. Espero que no, ¿verdad? Pero sí me hizo entender. ¿Por qué? Porque a veces es bueno, es lindo, pero cuando realmente entendés qué quiere decir, cuál es el significado, te cambia la visión, te cambia la forma de ver, la forma de entender, la forma de comprender. Y lo que antes te parecía a vos bueno, decir, no, yo que no. Lo que antes a vos te parecía así, o decir, había sido que no. Porque ¿quién hace eso? Solamente la palabra de Dios. Y esa palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón, se los voy a compartir el próximo domingo, como digo, si el Señor no viene, o si no nos lleva antes, no sé, pero igual ya vamos a tener todo ya, ¿no? Entonces, pero sí realmente a mí me ayudó muchísimo y sé que también le va a ayudar a ustedes porque es muy, muy lindo. Que el Señor pueda seguir bendiciéndonos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y siempre que hacemos esto, yo quiero que entiendas que hacemos para que vos puedas tener unos minutitos de orar y que no sea un mensaje grabado, un mensaje escuchado, sino en base a esta palabra que compartimos, orar un ratito con Dios, orar con Él. Que esta palabra que hoy pudimos y el Señor nos permite compartir sea de bendición para tu vida, sea de edificación, sea no solamente un mero conocimiento, sino nos ayuda a afirmarnos. Y si nuestro oído no están muy sintonizados con Dios, decirle a Dios, guarda mi oído. Yo quiero siempre aprender a escuchar lo que me va a bendecir. Padre, gracias en esta mañana. Es bueno estar en tu casa. Señor, la palabra que tú dejaste es no solamente para nuestra enseñanza, es para corregirnos, para exhortarnos, para enseñarnos. Señor, limpia mis oídos. Yo quiero siempre estar atento, ser sensible. Y quiero ser aquel que escucha, que aprende, que obedece y que pone en práctica. Tu palabra tiene el poder sanador, tiene el poder transformador, tiene el poder de hacer todo. Yo siempre quiero ser sensible. Limpia mis oídos, Dios. Guárdame de buscar lo agradable, lo cómodo, lo lindo. Quiero aprender a amar tu verdad. Muchas veces no la vamos a entender, no lo vamos a comprender. Y siempre a nuestra carne le va a molestar. Pero no estamos para vivir para la carne, estamos para vivir para el Espíritu y por el Espíritu. Espíritu Santo, dame siempre la sensibilidad de aprender, de escuchar y de obedecer. Señor, estamos viviendo en tiempos tan peligrosos, donde la gente en su comodidad, no solamente el mundo, sino muchas veces dentro de tu propia casa. Señor, cuando algo no entiendo, no me gusta, ayúdame a buscarte en oración, a buscarte con un corazón sincero. Quiero ser transformado, cambiado, quiero aprender a conocerte de verdad, a madurar en mi vida espiritual y sobre todo, como recién leímos, Señor, estar bien nutrido con tu palabra. Dame la capacidad, Espíritu Santo, para poder discernir cuando algo viene de ti y cuando algo no viene de ti. Ayúdanos a estar siempre, Señor, sobrios, atentos, velando, orando y que amemos
esa palabra que tiene la capacidad de transformarnos día a día. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por poder compartir con tu iglesia. Danos siempre un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto, porque el verdadero sabio, dice tu palabra, es aquel que aprende a escuchar. Que cuando nuestra boca se abra, sea para bendecir, sea para ayudar, sea para enseñar, sea Dios, para que la otra persona que nos va a escuchar sea bendecida. La gracia y el favor de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Líbranos de la acusación, de la condenación, y ayúdanos a amar tu verdad. Gracias te doy. Gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias, mi Dios. Amén.